muy bienvenidos otra vez a Planeta Anastasia. Y hoy tengo una invitada muy especial porque verdaderamente cuando yo Mm, te vi, todo lo que platicaste, además te encontré tan genuina, tan real, tan humana que dije, no, yo tengo que hablar con ella. Me encantó. gracias. Ella es Gabriela Pertoft, ¿se pronuncia? Ujú. Sí, muy bien, así. Exacto, y ella es nada menos y nada más que experta en viajes astrales. ¿Por qué me interesa y por qué me interesó? Y quiero aprender mucho de ti, Gabriela, el día de hoy. Este tema es porque yo toco mucho y en mis videos y en mis sesiones y la gente que me conoce en mi página, tenemos muchísimas meditaciones. Y te voy a contar que yo tengo una meditación que también es como un viaje astral, porque yo he hecho estas cosas que ahorita vamos a platicar, Ujú. y me interesa mucho saber que nos expliques qué es, cómo se logra, cómo llegaste a esto, Gabriela. Bueno, primero, gracias por este espacio, Anastasia, un placer estar aquí. Pues mira, el viaje astral es nada más ni nada menos que una proyección de nuestra conciencia fuera de nuestro cuerpo físico. Por eso se le llama viaje. Okey. Pero en realidad, nosotros muchas veces hacemos ese viaje. Lo que pasa es que cuando lo hacemos de forma inconsciente, le llamamos sueño o le llamamos pesadilla. Pero cuando lo hacemos de forma consciente, cuando sentimos como ese cuerpo astral que sale de nuestro cuerpo físico cuando estamos dormidos o cuando estamos en una meditación profunda, por ejemplo, como las que tú haces, allí se le llama viaje astral porque se siente el momento en que algo, por así decirlo, se desprende de nuestro cuerpo físico y sale a otro plano. ¿Cuál plano? Bueno, podemos llamarle el plano astral, otro plano de conciencia, la quinta dimensión, pero lo más importante es que en ese espacio están como las infinitas posibilidades, ¿no? También cuando, por ejemplo, se habla de la ley de atracción o de manifestar, ¿dónde está eso que queremos manifestar o atraer? Ya existe en algún lugar, por eso lo podemos manifestar. Está en ese otro plano de conciencia. Entonces, esta es una forma que además muchas personas lo tienen como un don natural, ¿no? Yo lo enseño y se puede aprender, pero realmente millones de personas en el mundo lo tienen de forma natural y lo han tenido incluso de niños, han sentido que salían de su cuerpo, que volaban o que paseaban por la casa o que estaban en el techo de su casa, por ejemplo. Es que es así, fíjate, Gabriela, que lo que tú acabas de decir es tan real, a veces lo tenemos de forma natural, pero es nuestra conciencia que nos hace cortar todas estas aptitudes que tenemos, como la telepatía, el viaje astral, poder comunicarnos con otra persona a nivel, todos lo hemos sentido. Suena el teléfono y de pronto es, tú dices, es mi mamá y es tu mamá, pero aparte nos llegan a suceder cosas y a mí me ha tocado que mucha gente, cuando hace mis meditaciones, me dicen: "Anastasia, es que de pronto lloré, o me sentí de una manera, o lo sentí como que estaba ahí". Y es esas personas que se desprenden, que se dejan ir, ¿o no es así? Claro, claro, claro. Porque, bueno, primero lo que tú decías, por ahí, ¿por qué lo cortamos? ¿No? Bueno, es porque nos, la cultura, bueno, las religiones, como sea, la historia de la humanidad, ¿no? Ha como vedado estas cosas o se asociaban a lo mejor con algo malo o con miedos naturales que tenemos los seres humanos de, ay, pero si siento que me salgo de mi cuerpo o si siento que estoy en otro lugar, ¿qué me va a pasar? Quizás no puedo volver, quizás alguien puede tomar mi alma, ¿no? Un montón de mitos que realmente son fantasías, a veces también un poquito creados por las películas, por las historias, por la mitología, pero realmente como otras, como la telepatía, como la mediunidad, como tú dices, como esa conexión, todos tenemos esta posibilidad. Mi lema es, el viaje astral es natural y todos podemos hacerlos. Y no tiene ningún peligro, además, porque esa es otra cosa. A veces las personas dicen, ay, sí, pero es que sentía, no, no.
es algo natural. Lo que pasa es que quizás como humanidad ahora llegó el momento de recuperar estos dones, ¿no? Justamente como tú, que enseñas y que das meditaciones y que acompañas a personas a lo mejor a manifestar, a crear la vida que quieren, hay ahora millones en el mundo, ¿no? Que están despertando y están viendo que, bueno, podemos ser creadores de nuestra realidad, podemos realmente ir a proyectarnos a ver a esa persona querida o contactar a alguien que falleció, ¿no? O crear el futuro que quiero. Entonces, estamos viviendo este momento muy bonito y yo creo que por eso ahora cada vez es más fácil. Yo esto, bueno, tengo 63 años y, por ejemplo, cuando yo era joven, todas estas cosas venían un poco, por ejemplo, del Instituto Monroe, ¿no? O de Castaneda, que con todas las enseñanzas de Don Juan, de México, pero era un poquito todo así como vedado, ¿no? Parecía un poco místico, un poco oculto, pero ahora realmente como humanidad estamos comprobando que todo esto es algo a lo cual podemos acceder y acceder con alegría, con facilidad, para vivir mejor. Es así, es exacto, y hay como un despertar de la conciencia increíble en que antes decías algo así y la gente decía: "Estás loca, ¿no? ¿O qué te pasa?". Yo te voy a contar una experiencia que yo tuve cuando me di cuenta de lo del viaje astral. Mm. Mi hermana fallece y yo la quería ver, y yo insistía, y yo la quiero ver, y yo la no sé por qué me dio por ahí. Yo le decía a Dios: "Si tú me dejas verla una vez", esto fue en el 2011, "yo ya avanzo, te prometo que ya avanzo". Me acosté a dormir y esa noche, Gabriela, sin que yo hiciera nada, porque te lo juro que no lo medité, no lo hice, como que algo se desprende mía, como que me fui así y me vi como en posición fetal. Yo me vi Ujú. cuerpo y ascendí y entré como en una luz, en una cosa, pero no estaba dormida, porque todos sabemos cuando es un sueño, cuando es una pesadilla, cuando es no, no, no. Era no sé cómo explicarlo. Era yo estando ahí presente. Y entro y veo Lo un estás explicando muy bien, lo estás explicando muy bien, qué bueno, porque estoy con la mejor. ¿sí? Entonces, Porque es así, es muy real. Como tú dices, no era un sueño, no, no, fue sí, real para ti. no es algo como todos hemos soñado, ¿no? Y sabemos que es un sueño y puede tener símbolos o cosas, pero sabemos que es un sueño. Aquí hay una participación, sabes que está Exacto. sucediendo, es real, es como tú y yo hablando ahorita, no es un sueño. Entonces, me fui para allá y de pronto veo a mi hermana hermosa, como yo, con su pelo largo, negro, la veo ahí y yo ella me decía Natalia, porque mi familia me dice Natalia, y de repente me dice Natalia, me habla, me dice Natalia. Eso fue todo, ¿eh? Me dio un poco de miedo, lo reconozco. Quise bajar a mi cuerpo, me costó mucho trabajo volver a Ujú. estar en mí, me costó trabajo, tuve hasta como taquicardia, fue por eso te digo, fue real. Sí. Y bueno, como mi papá es el gran madrugador de la familia, esperé que fueran las 5:50 Emma para decirle: "Vi a mi hermana y está bien". O sea, nada más, eso fue todo, ¿no? Y para mí, ahí me di cuenta que, pues sí, que esto es real. Ahí empezó mi recorrido un poco a todo este mundo de diferentes maneras, y a mí me gustaría que tú nos platicaras qué te pasó a ti, cómo fue y qué me pasó a mí. Bueno, tú lo que tuviste es, como yo digo, una salida de manual, ¿no? Una salida perfecta, lo has descrito como es una salida espontánea. Ese me fui lejos, yo le llamo a mis alumnos, le digo, bueno, es como una aspiradora. A veces no lo puedes controlar, es como que algo, ¿no? Algo te lleva, es una energía. Y otra cosa que has dicho, bueno, ver a un ser querido y verlo así súper bien, ¿no? Eso también es algo que sucede, aunque a lo mejor la persona haya muerto enferma o con más años, por ejemplo, como suele suceder cuando muere una abuela, así, es muy común verlos como en su mejor momento, como radiantes, como en un estado muy bueno. Pero mira, te voy a contar cómo fue mi recorrido. Yo, desde chica, había tenido algunas cosas, o sea,
siempre fui una persona, podríamos decir, como muy conectada con el mundo, con la magia, con estas cosas un poquito extrasensoriales. Pero realmente el despertar fuerte, yo ya venía en un camino, pero en el año 2014 fallece mi hijo menor, y así, de una forma repentina. ¿Qué le pasó? Entonces yo, como tú, Aneurisma. no, tuvo como, se llama, como muerte súbita, o sea, se corta la electricidad del cuerpo, ¿no? Parece que a veces en los adolescentes esto suele ocurrir también. Y bueno, imagínate, ninguna mamá está preparada para la pérdida de un hijo, pero yo dije, bueno, si hay una forma de volver a conectar, yo sentía esa intuición, además lo veía mucho en sueños. Y yo dije, si hay una forma, es a través del viaje astral. Y empecé a practicar, a meditar más, a intentar hacerlo hasta que después casi de 2 años empecé a poder hacerlo a voluntad, digamos, y a salir a ese plano astral y a encontrarlo casi a veces sin llamarlo, como te pasó a ti con tu hermano, o sea, simplemente con la intención de salir y verlo, poder abrazarlo, Guau, poder dialogar con él. Entonces eso transformó mi vida, o sea, sanó mi duelo, transformó mi conciencia, porque uno puede a veces creer en cosas, ¿no? Bueno, creemos en que la vida sigue, pero realmente hay una parte nuestra que también duda, ¿no? Pero cuando tú lo compruebas, como tú dices, bueno, si sales allí y ves a ese ser querido y lo ves bien y puedes incluso hablar con él y puedes comprender que ya no hay un cuerpo físico, pero la vida continúa. Entonces, ese es para mí, por eso esta herramienta yo la enseño con tanta pasión, porque es algo, o sea, es comprobar. Además, como tú viste tu cuerpo, ¿no? Y aunque lo hayas visto en posición fetal, es la prueba de que el cuerpo físico quedó allí abajo, pero tú, Natasia, o sea, Anastasia, o como te decía tu hermano, decís, alertas. Natalia. Bueno, Anastasia o Natalia, tú tenías, o sea, sabías quién eras. No estabas en un sueño confusa, no, no, tú sabías y sabías que estabas viendo a tu hermana. Bueno, así me sucedió a mí. O sea, supe que había salido de mi cuerpo, busqué a mi hijo, lo pude ver, eso lo empecé a repetir, no sé, 1, 2, 3 veces, a veces por semana, a veces pasaban 15 días que no, volvía. Y entonces bueno, me hice una apasionada de esto, apasionada porque después, además de eso, de calmar mi dolor, de sanar mi duelo, porque ¿qué es lo que más quiere una mamá? Volver a verlo, tú quieres volver a verlo por un instante, ¿no? Volver a tocar su piel, volver a ver a ese ser. Y después de eso, comprendí además que ahí, en ese plano de conciencia, hay mucho por aprender, por ver. Empecé a despertar otras capacidades, como la mediunidad, justamente como la sanación también, porque es un infinito. Allí yo creo, Anastasia, que esta es por lo menos mi verdad, mi teoría, ¿no? Que conectamos, conectamos con la grandiosidad del ser que somos, porque somos infinitos, somos unos seres, o sea, somos una chispa de Dios, o de la fuente, o de la divinidad, como cada uno lo quiera llamar, ¿no? Somos eso, pero nos habíamos olvidado. Híjole, que esto que estás tocando, Gabriela, es, mira, la piel, no me la ves que traigo un suétercito, pero se me puso así tingli, 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 porque cuando nosotros regresamos a esa parte que tenemos, pero la tenemos como dormida, nos damos cuenta que todo esto, porque yo no le entendía, te voy a ser bien sincera, cuando yo hacía la ley de la atracción con un magnífico libro, porque abrió muchas cosas, El Secreto, pero a mí no me funcionaba, nada. ¿Por qué? Porque todavía no entendía este mundo interior y esta magia y que somos, la gente me dice de pronto en las sesiones, ya que empezamos a trabajar, es que parece magia. Y le digo, es que somos magos, es que somos mágicos. Y yo, por ejemplo, lo que me llegó a pasar mucho y empecé a desarrollar esto, porque como tú, me puse obsesionada con la energía, con poder hablar incluso con personas que no tenía físicamente y hacía experimentos y voy a ver. Luego la gente tenía el mismo diálogo con esa persona que yo había trabajado a nivel energético y en mis sesiones privadas, Gabriela, yo comencé a canalizar. Empecé a canalizar y me llegaba la información y casi, casi la información de lo que tenía que hacer esa persona, ¿no?
Entonces, entré en un mundo que a mí primero me sacó de onda. Dije, ¿seré yo la loca? No sé si te pasó en un momento dado que decías, ¿seré la única en el Ujú. mundo que puede o que está teniendo acceso a esto? A mí me llama mucho la atención y quisiera que me contaras cómo fue el primer contacto con tu hijo, la primera, porque me imagino que fue así cuando ya lo pudiste abrazar y todo eso. ¿Cómo fue? Bueno, las primeras experiencias, justamente yo salía de mi cuerpo, ¿no? O sea, me ponía, porque realmente el acceso es cuando el cuerpo está muy, muy relajado o casi dormido, ¿no? Eh, Porque nosotros tenemos un cuerpo físico y un cuerpo astral o energético, llamémosle. Entonces, para que este cuerpo pueda flotar e irse a ese otro plano de conciencia, el cuerpo físico tiene como que soltarlo, yo digo, ¿no? Como si fuera el módulo lunar que suelta una parte. no es fácil. Entonces, no, hay que practicar y también si llevas un camino de meditación o de tai chi o de yoga, todo eso ayuda, ¿no? Pero realmente si se practica, se puede. Y es reconocer cuándo es el momento también, porque cuándo es el momento de dar como ese salto. Entonces, cuando yo empecé, bueno, la primera vez me acuerdo que me salí del cuerpo, o sea, abrí la puerta de mi habitación, que era parecida a mi habitación real realmente, salí y lo vi, pero de la emoción o lo que sea, fue unos segundos y me volví al cuerpo, ¿Qué como pasó? te pasa a ti, ¿Qué tal? claro. Y así una vez y otra vez. La primera vez que lo pude abrazar, también recuerdo que, claro, la emoción, allí la emoción te juega un poco en contra, porque entiendo que la emoción genera sustancias químicas en nuestro cuerpo físico que está ahí dormido y entonces el cuerpo se activa. Pero recuerdo que la primera vez que lo pude abrazar, me volví, o sea, me volví al cuerpo, a mi cuerpo después de esa experiencia y yo pensaba que me lo había traído conmigo, de tan real que es, ¿no? Y por supuesto que no, yo estaba durmiendo con los brazos a los costados, pero fue tan real, tan hermoso. Y allí también yo pude, bueno, primero, preguntarle cosas que me habían quedado inconclusas, ¿no? Como mamá, cuando vos te quedan como preguntas, y también, por supuesto, ir como aprendiendo, porque, o sea, yo decía, bueno, pero si te veo en sueños, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, no pueden ellos manifestarse en este plano? Y realmente les es muy difícil, o sea, pueden mandarnos un mensaje, pueden mandarnos una señal, pero manifestarse en cuerpo, como a veces parece en las películas o en los fantasmas, realmente es muy difícil, tiene que ser un ser con muchísima energía. Entonces fui aprendiendo todo eso y para mí era una motivación de vida cada noche, volver a salir y volver a soñar. Y después él se ha convertido un poco también en mi maestro porque muchas veces me da información o de cosas que van a pasar, por ejemplo, y se me ha abierto mucho, como tú cuentas también, el canal de la canalización. Yo también en mis sesiones, o sea, realmente yo lo digo, la información me llega, no es que, o sea, me llega de otro plano, ¿no? Sea cuando hago una carta astral o sea cuando hago una sesión, yo sé que la información me llega de otro plano. Y es exactamente lo que me pasa a mí, y hay una parte, y esto también me pasa a mucho de mis seguidores, o incluso de mis clientes y todo, que me dicen: "Ana", cuando empiezan a entrar en este mundo de energético, de que somos energía, Gabriela, Claro. la ley de la atracción y empezar a traer una vida un poco más amable, no perfecta, la Biblia lo dice, la vida habrán aflicciones, no es un cuento color de rosa, pero empiezas a traer una vida más amable, más generosa, a atraer a tu vida personas que están en tu mismo nivel, en tu misma frecuencia. Empiezan a decirme, gentes que están conmigo, me dice, es que no sé qué está pasando, hasta me asusto. O sea, Mm. porque empiezan a suceder cosas, hasta me asusto, hasta porque soñé que me decía una clienta que había perdido una medallita, empezamos a tener sesiones, comenzó a trabajar miles de cosas que empezamos a trabajar en mis sesiones, como tú sabes, en todo este recorrido, y tenía una cadenita que ella había perdido, que era una cadenita que amaba, una cadenita que la buscó, sacó todo, me decía Anastasia, y empecé a hacer, le dije, mira, haz estos ejercicios, empezó a hacer cosas, a buscar, a escuchar, a dejar, a fluir, a todo ese tipo de cosas. Y oye que su mamá le dice, tu cadenita está abajo del suéter gris.
Ella va, pero se lo dijo así textual, se levanta en la mañana, va a sus suéteres, tenía los suéteres así, y busca abajo y ahí estaba la mugrosa cadena, que no la había encontrado en 6 meses. Claro, porque, y acá quiero ¿cómo se llama? Recomendar un libro muy interesante que se llama El Camino de las Almas. Y esto me gusta porque es un libro, El Salutando. Camino de las Almas, sí, y está escrito por un médico, y es algo que yo ya había comprobado allí en el plano astral. eh, los seres que ya no están aquí pueden de alguna manera entrar a este canal, a esta dimensión por el sueño y darnos esos mensajes, como le dio esa mamá a tu clienta. La cadenita está debajo del suéter. Si nosotros nos abrimos a recibir, pero fíjate que ella habrá estado a lo mejor con tus sesiones, o Sí, sea, en una vibración Mariana, alta, ponte. muy motivada. Yo como tú también digo que la ley de atracción no es la ley de atracción, en realidad es como la ley de atención o la ley de vibración, porque a veces se piensa que atraer es solo decir, quiero ser millonaria, quiero ser millonaria, quiero ser... eso no lo vas a atraer, tienes que vibrar en una vibración de alegría, de paz, de plenitud, y entonces lo que está afín, que es, por ejemplo, un mundo abundante, una vida más plena, ¿no? Se va a alinear contigo, ¿no? Y eso es, en el plano astral, por ejemplo, yo he aprendido mucho de la vibración, de los planos, de cómo allí, por ejemplo, hay como más colores o más, no sé, la música es diferente, las cosas, hay seres. Entonces tú ves que aquí también está eso. Pero claro, si nosotros estamos en una frecuencia de tristeza, de enojo, de rencor, ¿no? A veces incluso queremos a lo mejor atraer una pareja, pero nuestra vibración es casi de rencor hacia el otro sexo o de enojo o de frustración. Claro, eso no va a suceder. Es como si tú quieres encajar una pieza que está aquí con otra que está aquí arriba y siempre nunca se van a encontrar. Entonces, yo creo que ahora, con todas estas técnicas, lo que estamos comenzando a comprender los seres humanos es eso, es que debemos alinearnos y incluso en la escala vibratoria, fíjate que la alegría vibra más alto que el amor, incluso. O sea, la alegría es una de las cosas que más alta vibración tiene. Entonces, cuando tú estás pleno, estás en paz, estás en alegría, es todo más fácil y van a llegar todas esas manifestaciones. ¿Sabes qué? Gaby, ¿te puedo decir Gaby? Claro, todos me dicen Gaby. Fíjate que en este mundo yo entendí, entrando y en mi experiencia con la ley de la atracción, que te puedo decir que he manifestado cosas en mi vida increíbles que nunca creí que pudiera traer, jalar hacia mí, que nuestro subconsciente, que no es un señor sentado en una nube, porque hay personas que te dicen, no uses la palabra no, no uses la palabra nunca, no, no tiene nada que ver, que tu subconsciente sabe exactamente lo que tú quieres, porque es un Ujú. conjunto de pensamientos que afloran en un momento dado, ese es el subconsciente. Entonces, cuando tú empiezas a influir tu subconsciente al principio, aunque no lo sientas con una nueva realidad, llevamos toda la vida diciendo, es que no soy suficiente, es que no soy fea, es que no soy inteligente, es que nunca me va a querer, es que todos los hombres se van, es que las mujeres de mi casa, porque me ha llegado en mis sesiones, tenemos una maldición, y te llevas repitiendo todo eso una vida, pensamiento, emoción, experiencia, lo vas a empezar a vivir. Pero si tú empiezas a sustituir esos pensamientos, soy suficiente, soy mágica, soy feliz, tengo una vida increíble, y empiezas a forzar tu cerebro reptiliano a actuar de otra manera, no te das ni cuenta cuando la realidad se mueve del lugar. Fíjate qué Ah, fácil, pero sí, traemos sí. programación tan desafortunada que nos hemos dicho toda una vida, soy pobre, todos en mi familia, nadie hace dinero, mi persona especial nunca me va a dar el título, nunca se va a comprometer, nunca se va a casar. Y nos lo repetimos diario como un mantra. Es un mantra, esa es tu vida. Bueno, en la práctica, incluso no solo en el viaje astral, sino todo lo que es el mundo de los sueños, que es el mundo del inconsciente y que es un poco un viaje hacia adentro también, porque aunque tú sientas que parece que sales hacia afuera, yo
interpreto que vamos como a un lugar más hacia atrás, ¿no? Quizás de donde venimos, hacia una conciencia más profunda. Y, y nosotros hablamos mucho del inconsciente, porque el inconsciente, como tú dices, sabe lo que tú quieres, conoce, es el que maneja el 95% de todo. Lo que pasa es que a veces hace cosas porque cree que te protege de alguna manera. Entonces, como tú dices, hay que cambiarle la información, porque claro, a veces, por ejemplo, para pertenecer a mi familia, para ser como mi clan, si todos fueron pobres, mi inconsciente entiende que yo también tengo que ser pobre. Pero si yo le doy otra información, y para esto, por ejemplo, yo en el mundo de los sueños, en el astral, yo digo, un aletear de mariposa allí es como un tsunami aquí. Entonces tú puedes también, nosotros con mi comunidad, por ejemplo, incubamos sueños de abundancia, incubamos sueños de valor, incubamos sueños donde si tú en el mundo de los sueños plantas esa semilla, lo estás plantando en el inconsciente, en tu inconsciente. Entonces después la vida aquí empieza a cambiar y como decía tu cliente, pero parece magia, ¿no? No sabes ni bien por qué o no te acuerdas cuándo fue que empezaste a manifestar todo esto. Y es porque pusiste esas semillas en el inconsciente o sacaste esos patrones. Por ejemplo, si vienes de una familia donde las mujeres a lo mejor han sido maltratadas o como que no han tenido suerte o todas las mujeres de la familia han sido infelices, tú puedes ir allí y en el plano astral abrazar a tu bisabuela, a tu tatarabuela, por ejemplo, ¿no? Llamarla, verla, invocarla. Y entonces estás sanando lo que aquí a lo mejor te cuesta, bueno, sesiones y sesiones de constelaciones familiares, que son muy buenas también, pero realmente allí tienes como la posibilidad de ir como al software central. Y a mí esto es algo que me parece de una fuerza tremenda. Híjole, es sobre todo que la información que recibes, la paz que sientes en muchas cosas que a veces te angustian y luego ahí te das cuenta que no es tan angustiante. Yo quería preguntarte, ¿cómo? Aquí hay muchos, en este mundo astral, hay muchos espíritus. ¿Cómo sabemos si no estamos conectando con un mal espíritu que nos da una mala información, que nos dice algo que no es? ¿Cómo podemos diferenciar Ah, esa parte? Esa, esa es la pregunta del millón, porque muchas personas se hacen esa pregunta. Mira, yo creo que sí, que a veces puedes conectar con energías más brillantes, pongámosle, o más amorosas, ¿no? O no tanto. El el por qué va a ser también, volvemos al tema de cómo está tu vibración, ¿no? Si tú vas con miedo, vas allí con enojo, puede ser que lo que se manifieste, porque al final es parte de tu inconsciente también. O sea, si tú tienes, la idea de que hay una entidad que te puede hacer un daño, que posiblemente vayas allí y te encuentres con algo feo, ¿no? Porque al final también lo estás manifestando. O sea, como somos manifestadores aquí, somos manifestadores allí. Entonces, yo, además de que hacemos ejercicios de protección, ¿no? Como nuestro Merkaba o nuestra estrella dorada para protegernos de cualquier energía, en todo caso, que no sea afín a ti, porque al final yo entiendo que en el universo no hay bueno ni malo, sino simplemente hay experiencias de las cuales de distinta vibración, de las cuales a lo mejor todos tenemos que ir pasando y entonces, si tú vas con una energía de amorosidad, con una energía de bondad, con una energía también de fuerza, como, bueno, aquí mando yo y voy a manifestar lo que yo quiera, no te vas a encontrar con nada feo. Pero si te encuentras con algo feo, que sé que hay personas que les suceda, mira, una cosa, o le puedes enviar un rayo de amor, de luz, o sea, en general son seres o pongámosle entidades o como le queramos poner nombre, que están allí un poco perdidos, a lo mejor, que han desencarnado y no saben dónde ir, o que también han sufrido mucho. Y eso puedes hacer por un lado, o sea, enviarles amor y en general desaparece o se esfuman o se hacen muy pequeños. O también puedes, bueno, decir, bueno, me vuelvo a mi cuerpo, ¿no? Que al final es siempre esa cosa, cierras los ojos allí, te vuelves al cuerpo y la experiencia terminó. Pero lo que quiero resaltar, Anastasia, es que no es verdad que nadie te pueda hacer un daño real. O sea, sí, puedes encontrarte con algo que te dé miedo, pero realmente allí nadie puede clavarte una espada,
o, ¿me entiendes? O cortar tu alma, tu cordón de plata, bueno, un montón de mitos que circulan alrededor de la práctica del viaje astral, que en realidad es una proyección de la conciencia, y nadie puede hacerte un daño real. O sea, tu cuerpo está dormido en la cama, está súper bien, súper tranquilo, y a lo sumo te despertarás un poco sobresaltada. Pero esto es muy importante porque hay mucha información que anda rondando, no, porque esto, si se te corta el cóndor de plata, te puedes ir o puedes no despertarte. Eso no es verdad, digamos, esta es una capacidad. Es parecido a lo mejor como quien dice, bueno, pero si canalizas puede entrar una entidad a tu cuerpo. No, va a venir lo que sea afín a ti. Y si tú estás en amor, en servicio, en paz, así va a ser. Algo, por ejemplo, que yo justamente nunca recomiendo es que en esta práctica, como en otras cosas, no puedes interferir en el libre albedrío de otro. O sea, no puedes ir para hacer daño o para querer que alguien modifique su conducta o deje a una persona o no, no, porque ese es el libre albedrío. Entonces, si tú vas desde el amor, desde la gratitud, desde la paz, te vas a encontrar con lo mismo. Y aparte, bien importante, que conectes en un estado de conciencia en el mismo nivel de lo que tú quieres. Y te voy a dar un ejemplo. Yo hice una meditación, ahorita lo voy a buscar el nombre, hace mucho. Me encantaría que cuando tuvieras tiempo la fueras a ver. Y te voy a decir la historia por qué la hice, Gaby. Déjame buscar. Yo misma me tengo que buscar. Yo estaba esto es que, Dios mío, yo no sé cómo no se hartan de mí. Hay tanta información que tengo que buscar. Bloquéenme. Yo no sé cómo me siguen, caray, tanto. Entonces, aquí está, aquí va a salir seguramente. Mira, es una meditación que yo hice, me encantaría que la hicieras y me dijeras cuál es tu opinión. Aquí está. Meditación, meditación se llama, ay Dios mío, meditación entrando en el sueño de tu persona especial. O puede ser cualquier persona especial, no tiene que ser amoroso. Viaje astral, que dice viaje astral hacia esa persona. Esta meditación la hice, está en YouTube, meditación, entrando en el sueño de tu persona especial, viaje astral hacia esa persona. Yo pruebo todas mis meditaciones. Si no me gustan o no me llegan, van para afuera. Pues una noche yo estaba buscando meditaciones en YouTube, ya sabes todo, pero no encontraba una que yo quería que fuera así. Entonces, pues ya sabes, la Anastasia, ¿no? Agarra y pum, hago mi meditación para mí. Ahora, te voy a contar lo que pasó. Yo tenía una amiga que hacía 8 meses que no veía y no tenía contacto con ella. Y como que acabamos un poco, no tanto por mí, sino por ella, como que distanciadas. Y yo me quedé con un mal sentimiento, porque dije: "Híjole, sí, yo la quiero", ¿me entiendes? Y ella tenía situaciones en su vida que como que, ya sabes, se aleja de todo, me voy sola con el mundo, yo y el bosque, ¿me entiendes? Pero yo siempre me quedé con esta sensación. Hago esta meditación de no hablarla, nada, nada, porque ella desapareció. Haz de cuenta que, no sé el día exacto, porque fue un martes, ¿no? En la noche. Me acuesto, me pongo a hacer yo soy muy clavada para las meditaciones, Gaby, o sea, yo soy clavadísima, ¿no? Hago la meditación, bueno, todo. A las 2 horas me despierto, vuelvo a hacer la meditación que dice ahí: Sales de tu cuerpo, mueve tu cuerpo astral, abre la puerta, ve Claro. todo. Yo quiero que tú me la califiques, Gaby. Entonces, créeme que fue increíble, porque en la mañana obviamente me levanto a las 2, lo vuelvo a hacer. Y cada vez que la hacía sentía más, no dormí esa noche. 4 de la mañana la vuelvo a hacer. Así, ni me acuerdo las horas, pero así. Me levanto súper temprano en la mañana a las 6, digo: "No, tengo que dormir un poco más", no he dormido. Tenía sesiones hasta más tarde, dijo: "Me voy a dar mi pestañita", pero la vuelvo a hacer antes de dormir. Cuando abro los ojos como a las 9 de la mañana, como 3 mensajes de ella. Claro. Pero esa es otra cosa súper común y que nosotros podemos hacerlo, como tú dices, para visitar a alguien o, por ejemplo, yo he ido en astral por épocas estoy en España, donde estoy ahora, aunque pronto voy a ir a México, ya vamos a hablar, Ah, nos hace y contar. sí, y tengo un hijo viviendo en Argentina, ¿no? Entonces,
yo salí de mi cuerpo, por ejemplo, muchas veces y he ido a ver a mi hijo y he visto qué estaba haciendo y después al otro día hablamos y él confirma que sí, que estaba haciendo eso, que estaba vestido así. O sea, realmente puedes ir a visitar o como tú hiciste con tu amiga, a que, porque extrañas a alguien o porque quieres contactarlos o porque quieres sentirlo. Me estuve dando ahora un taller en Barcelona y, por ejemplo, un chico que había, que es de Venezuela, él en astral, ¿no? Había salido y había visto a sus padres y al otro día además llamó para confirmar y los papás estaban vestidos en Venezuela como él los vio. O sea, puedes tener una captación realmente del plano real. Es muy, muy hermoso porque puedes, como tú decías, por ejemplo, visitar a alguien, ¿no? Ir, o puedes cuando yo digo no puedes influir, no es que no podamos solucionar problemas, por ejemplo, porque tú puedes tener un conflicto con alguien, un juicio, un problema, y no es que no puedas ir a su sueño, puedes ir. Lo que no tienes que hacerle es daño, pero sí puedes ir, por ejemplo, a su sueño y decirle, mira, vamos a solucionar esto, o a lo Claro. mejor no le dices nada, pero te das un abrazo con esa hermana que no te hablas, o con ese cuñado que estás enojado, o con esos primos que hay una herencia y tú en el mundo del astral, que es como el mundo onírico, te juntas o los visitas o los invocas o simplemente proyectas tu energía como tú hiciste con tu amiga y después aquí las cosas se solucionan. O esa persona que no quería firmar te llama y dice, mira, bueno, voy a firmar, ¿no? Vamos a firmar para que salga esa herencia. Pareciera que allí somos como neuronas, ¿no? Que se conectan. Y entonces, al conectarnos allí, después aquí las cosas se solucionan. Es muy hermoso porque así también es como si fuera también el inconsciente colectivo, el inconsciente planetario. Entonces, ¿cómo no vas a poder tú salir de tu cuerpo y visitar a esa amiga? Y tu amiga, claro, habrá sentido se habrá puesto a pensar tanto en ti que te llamó o te dejó 3 mensajes. Es, Claro, no, es bueno, de que, no saber nada, de no comunicación, de y aparte ya en un estado emocional cerrado totalmente, porque como tú dijiste, ¿no? Ese papel que no se firma, de pronto te habla la persona, ya lo quiero firmar. claro, claro. O ese juicio que tenías a lo mejor con tu expareja y bueno, y al final todo se soluciona o te doy otro ejemplo, esa casa que estás buscando y a lo mejor invocas en el astral, bueno, voy a conseguir mi casa, mi mejor casa y al otro día pasas por una esquina que siempre pasabas, pero ese día ves el cartel que dice se vende o que dice se alquila. Es muy, muy mágico, pero a la vez, ahora que tenemos tantas herramientas de la física cuántica, es mágico y es muy científico también, porque si nosotros somos los que, como observadores, ¿no? Vamos definiendo qué es onda y qué partícula, o sea, vamos definiendo cómo se construye esta realidad, que al final todo existe, pero nada existe. Sabemos que todo es energía, que todos son átomos, que todo es vibración. Entonces, ¿cómo no vamos si lo hacemos en ese mundo donde todo es más energético, es muy lógico que después aquí en el mundo de la materia, en la tercera dimensión, se solidifique, se concrete, ¿no? Sea una emoción de paz con esa persona que a lo mejor estabas enojada, o sea una casa que estás buscando, o sea ese nuevo puesto laboral. Realmente es es allí es el origen de todo. Y fíjate que uno se vuelve hasta flojo, porque pasa que tienes con clientas mías: "Es que discutí con mi novio, me bloqueó, entonces me desbloqueó, yo lo bloqueé". Le digo: "¿Y por qué sigues Ujú. discutiendo? ¿Por qué no lo arreglas energéticamente?". Exacto. Quiere discutir, o sea, cada vez la discusión se pone peor y ahora ya te bloqueó de todo. ¿Por qué no lo arreglas? ¿Por qué no haces un viaje astral? Vas con él, lo abrazas. Es real. Exacto. ¿Por qué no le dices que lo quieres? ¿Por qué no escuchas lo que él tiene que decirte y lo trabajas a nivel energético? Y lo que a mí me encantaría, porque yo sé que mucha gente va a estar aquí en escuchándonos el día de hoy, Gaby, han de decir: "¿Cómo empiezo?". ¿Cuál sería el ejercicio que cómo podría empezar alguien que te está viendo a hacerlo hoy? Por ejemplo, en la noche, si nos están escuchando, lleguen a su casa y te digan: "Yo lo quiero probar". ¿Qué tienen que hacer para? Ajá. ¿Sabes dónde estaba mi traba mucho antes? Y a veces la tengo un poquito.
es que cuando empiezo la meditación, hay un momento que cuando ya vas a bajar a teta, ¿no? Que estás meditando y ya, vamos a decir que ya entras en un estado totalmente alterado de la conciencia, es un poco incómodo. A mí me da como que de repente, ay, me quiero mover, ¿no? Ay, como que me pico a la nariz. O sea, como que la conciencia empieza a luchar contra entrar a ese estado donde está todo. ¿Qué hacemos? Exacto, exacto. Bueno, primero déjame decirles que también tienen meditaciones guiadas en mi canal, que son muy efectivas y que les aconsejo que se las pongan. Pero empecemos de cero. O sea, lo primero, a eso que tú dices, yo le llamo como dormir lento, ¿no? O sea, ser consciente de cómo tus ondas cerebrales van pasando de beta, que es como estamos aquí en la realidad, a alfa, a teta y a delta. Pero delta ya estamos muy dormidos. Entonces, tenemos que mantenernos allí entre alfa y teta en ese estado que tú lo has descrito muy bien. Mira, se nota que tú lo practicas porque Ay, sería tu tenemos que mantener, tenemos que mantener la conciencia, pero dormir el cuerpo. eso. Entonces, como tú dices, empieza, ay, me pica acá, ay, me quiero mover, ay, me da por rascarme. Bueno, ese es como un estado previo. Si tú logras llegar lento al estado de teta, cuando el cuerpo ya casi ni te acuerdas que tienes cuerpo, estás allí casi dormido, allí, número uno, repetirte. Voy a salir consciente, voy a seguir consciente, voy a salir consciente. Porque salir quiere decir, o sea, estás dando ese paso al mundo onírico, pero en vez de darlo que te quedas dormido y sales inconsciente, lo vas a dar consciente. Entonces, voy a salir consciente, te duermes con ese mantra, ¿no? Número uno. Número dos. Si tú te mantienes allí, van a empezar a venir sensaciones. ¿Cuáles son esas sensaciones? Puede ser como un pequeño temblor en el cuerpo, empezar a ver cosas, estás con los ojos cerrados, yo recomiendo además ponerse antifaz para estar seguro de que no es, porque la gente si no dice, ay, vi una luz y pensé que habían prendido, no sé, en el cuarto de al lado, que mi marido hizo algo, y no, no, es que empieza a haber estímulos en la vista, estímulos visuales. Entonces, empiezas a ver colores, empiezas a ver imágenes, algunas personas ven geometría sagrada, te mantienes atento, porque ¿esto qué es? Esto es como el garaje, le llamo yo. O sea, si tú empiezas a tener esas sensaciones, incluso a veces un poco de calor, un poco de frío, o puedes sentir incluso como que alguien te roza, acá arriba se suele sentir en la coronilla como que alguien te toca el cabello, pero en realidad son nuestros chakras, nuestros centros energéticos que se están activando. ¿Y por qué se activan? Porque vienen como le digo yo, el desacople, o sea, el cuerpo astral está preparándose para salir. Entonces, si pueden sostener esas sensaciones por unos minutos, porque a veces puede durar 5 minutos, 10 minutos, ese no me muevo, no me despierto, no me doy una vuelta en la cama, porque si te mueves el cuerpo, otra vez tienes que empezar a relajarte. Si puedes mantenerte allí, el paso 3 es soltarse, ¿no? Parece que hay que hacer un esfuerzo por salir a volar, pero no, es como entregarte a la experiencia, entregarte un poco más. Es como si te tiraras a una piscina, a un océano de la conciencia, o sea, confiar. Porque allí muchas personas los que tienen es un poquito de miedo, ¿no? Empiezas a sentir que flotas y, ay, 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 mamá mía, me vuelvo al cuerpo, que es lógico y es normal. Pero estos son, mira, los tres pasos principales. Toda mi enseñanza podríamos decir que se basa en esto. Después, por supuesto, que nosotros hacemos cosas para desactivar los miedos, hacemos cosas para que esas sensaciones lleguen cada vez más rápido y más fácil, ¿no? Esa vibración, incluso pitidos en el oído, o muchas veces, no sé si a ti te habrá pasado que hasta escuchamos como que nos llaman, Gabriela, parece, o mamá, ¿no? Una voz. Eso es porque se está produciendo ese paso por ese garaje que, claro, pasamos de una dimensión de 3D a una dimensión de 5D, por ponerle un nombre. Pero Sí. pasamos de un estado a otro, ¿no? Pasamos de la materia a la no materia. Entonces, en ese paso, claro que se pueden escuchar cosas, incluso
hay personas que sufren lo que se llama la parálisis del sueño. Es lo que justo que te había comentado. ¿Qué hacemos? Yo he llegado a sentir la parálisis, no tanto, pero sí he llegado a sentir que no puedo moverme ni para ir al baño, ni para despertar, ni para rascarme, ni para nada, y es una sensación muy rara, ¿no? Sé que no es peligroso, pero sí, nuestro cerebro lo puede empezar a registrar como con miedo y darnos miedo, porque simplemente no podemos movernos. Claro, la parálisis del sueño la sufren un montón de personas. ¿Y qué es? Es que el cuerpo está dormido, pero tu conciencia está activa. Entonces, o no volvió a acoplar al cuerpo, a lo mejor vienes del sueño, ¿no? Entonces, la conciencia llega, la conciencia ya está activa, pero es como que nuestro cuerpo no se volvió a acoplar las dos partes. Entonces, tú sabes que estás despierto o te sientes despierto, pero no puedes gritar, no puedes moverte. Incluso hay personas que dicen, es que siento que me muero porque no podría respirar, pero es unos minutos. Ahora, ¿cuál es la magia de las personas que sufren parálisis? Que si tú allí, en vez de ponerte nervioso, te relajas, te sales y te vuelves al astral o al mundo de los sueños donde estabas, o puedes empezar a flotar. O sea, al final es un beneficio. Yo Ujú. sé que la gente lo vive con incomodidad, pero si tú aprendes, mis alumnos ahora ya saben, dice que venga la parálisis, que venga, porque cuando la parálisis vienes, si tú en vez de luchar, en vez de asustarte, te entregas, es súper fácil salir del cuerpo, súper fácil. Entonces, es como un plus que tienen las personas que les sucede esto. Y en realidad es como un pequeño, podríamos decirle, defecto o desajuste nada más que en los tiempos. Pero te voy a decir otra cosa. ¿Qué les pasa, por ejemplo, a las personas sonámbulas? Las personas sonámbulas, la conciencia se les activa, ellos sueñan, pero el cuerpo nunca termina de desacoplarse. Por eso arrastran su cuerpo y por eso caminan dormidas o pueden incluso abrir la puerta o pueden incluso estar en peligro porque a lo mejor pueden salir y afuera está nevando o hace frío o no, o a los niños con por ejemplo, con sonambulismo así, hay que cuidarlos mucho porque el niño sueña que vuela y puede salir por la ventana. Entonces, ¿qué les pasa a esas personas? Que ese desacople que hacemos cada noche en el mundo de los sueños tiene una imperfección que arrastra su cuerpo físico. Pero ahí, por ejemplo, está la prueba, que lo que está haciendo la persona está soñando. Bueno, para salir al astral hay que hacer ese desacople consciente. A mí me gustaría saber, ¿cuál es la diferencia entre un sueño que puede ser una liberación del inconsciente, de nuestros miedos, de lo que queremos? Digo, todo puede llevar un mensaje, pero de un sueño y de un mensaje, para ti, ¿cuál sería la diferencia? Pero mira, yo hago como tres diferencias, ¿no? El sueño común, como tú dices, es como un orden que hace el inconsciente. Es como que nosotros cuando entramos a fase REM, que es la fase del ciclo de sueño donde soñamos, el inconsciente dice, bueno, a ver, ¿qué le pasó a Gabriela hoy? Ah, bueno, está preocupada porque mañana tiene que ir de viaje, entonces arma un sueño a lo mejor con las maletas o con qué sé yo. O todavía no pudo olvidarse de eso que le pasó en un accidente, entonces me hace soñar con, no sé, con coches, con carreteras, con médicos, por poner, me lo estoy inventando, ¿no? Pero como un ejemplo, o sea, te ordena las preocupaciones, ¿no? O te hace soñar a lo mejor con ese novio de cuando tenías 15 años o con que todavía vas al colegio, lo que él crea que tiene que ordenar. Después de eso, el paso siguiente es el sueño vívido o lúcido, que es cuando las personas se dan cuenta que están soñando. Dices, pero yo, si esta noche sueño que estoy sentada ahí en el living con Anastasia, digo, no puede ser. Si Anastasia está en México, estoy en un sueño. Entonces, eso es un sueño lúcido. En ese estado, o aunque no te des cuenta, pero cuando empiezas como se pone muy vívido, es cuando recibimos los mensajes, porque estamos como en un nivel de conciencia más alto. Entonces allí es cuando, por ejemplo, a lo mejor te encuentras con un guía o tienes un sueño premonitorio y al otro día, por ejemplo, soñaste que, no sé, que te iba a llamar una amiga y que su tío había fallecido y te llama y había fallecido. Entonces ahí tenemos como acceso a otras líneas temporales, ¿no? Y después, para mí, el tercero más potente
es el viaje astral donde la conciencia está completamente despierta. Pero en realidad, Anastasia, yo entiendo que todo es como en el mismo plano, ¿no? Simplemente que en uno tenemos nada de conciencia y estamos inconscientes, y en otro tenemos mucha conciencia. Por eso hay personas también que dicen, ay, pero yo no quiero, por ejemplo, no quiero soñar porque yo sueño y las cosas pasan. No es que las cosas pasan, es que en el sueño ella lo vio antes, ¿no? Recibió ese mensaje que el volcán iba a erupcionar o que alguien iba a tener un accidente o a veces mensajes hermosos que soñé que mi hermana estaba embarazada y me llama y está embarazada. Bueno, eso es que accediste a una información en ese plano. Los mensajes son información que ya está en el futuro y que en el mundo onírico nos puede llegar. Entonces, si estamos conscientes o si nosotros la buscamos conscientemente esa información, somos unos privilegiados porque todo puede ir mejor. Fíjate, Gaby, que ahorita que acabas de mencionar de los sueños premonitorios que mucha gente tiene, em, me pongo a pensar, yo soy Anastasia aquí, pero también soy Ujú. mamá, pero también soy esposa, pero también soy amiga, pero también soy hija. Entonces, hay muchas realidades de Anastasia, no solamente soy una. Cuando tenemos un sueño premonitorio, porque hablamos del libre albedrío, o sea, tú eliges tu vida. Pero en esta realidad, si me llega un sueño premonitorio, y como dijiste, no siempre puede ser, mi tía está embarazada, ¿no? Bueno, mi tía no tiene 190 años, pero mi amiga, ¿verdad? Pero si me Sí. entiendes, ¿cómo es? ¿Hay cosas para ti que están destinadas a suceder? Si yo veo que ella está embarazada y en 6 meses no sé, y me dice: "Estoy embarazada", estoy viendo lo que ya pasó, lo que va a pasar, puedo controlar la vida, puedo controlar el desenlace. Yo sé que es la pregunta de los 1.000.000.000 dólares, yo no sé. Bueno, yo te voy a contestar de acuerdo. Siempre yo contesto desde lo que yo he investigado y desde mi comprensión y mis experiencias, ¿no? Yo entiendo que lo que aquí vemos como tiempo, como línea temporal, en realidad está como sucediendo todo a la vez. Por eso tú puedes, en el plano astral, traerte una información que aparentemente es como del futuro, ¿no? O del pasado, porque también puedes ir y sanar a tu niña interior. O como tú dices, bueno, te llega hoy una información, ay, mi amiga está embarazada, pero la llamas ahora y no, pero dentro de 3 meses sí. O sea que tuviste ese futuro, tuviste esa línea temporal. Porque yo entiendo por eso que lo que nosotros aquí vemos como nuestra vida lineal, por un lado quizás es como una película que fuera de esto ya está toda escrita, ¿no? O el tiempo no existe. Entonces, como no existe, tú ves todas esas posibilidades en un sueño premonitorio. Porque también, por eso es que creo que funciona el ir allí y sembrar cosas de futuro, porque al final, o cambiar cosas de tu pasado, ¿no? Y cuando digo cambiar, no es que lo que sucedió ya no suceda, pero puedes cambiar la emoción o cambiar los resultados que eso te trajo. Entonces yo lo veo así, como que todo está pasando a la vez, ¿no? Un poco, viste que ahora hay películas como esas del multiverso y que, bueno, algo así como se muestra en esas situaciones. Y, por ejemplo, yo lo que he visto así también muchas veces como las distintas líneas temporales, ¿no? Cómo es, o sea, la Gabriela que tomó este camino, pero cómo hubiera sido la que tomaba el otro y cómo hubiera sido la que tomaba el otro. Y como si eso también, de alguna manera, existiera en otro plano. Es difícil a veces ponerle palabras a estas cosas, pero es muy interesante porque estamos como comprendiendo justamente quizás que todo es que lo que nosotros llamamos tiempo es una danza energética. ¿Sabes, Gaby, que en mi caso, cuando veo cosas, cuando se me muestran cosas, yo soy muy buena para escuchar. Escucho, ¿no? Y cuando me dicen información dentro de mis meditaciones, siempre he dicho, a mí lo único que me falla no es el hecho, porque aunque parezca ridículo o digo algo que la persona dice: "Ay, no, no, para nada", es el tiempo, porque siempre sucede y siempre es el desenlace así tal cual me llega.
es el tiempo que ahí me doy cuenta de esa frase, los tiempos de Dios son perfectos, lo que quiere decir es que no es el momento. Y cuando entendemos esto, no es cuando miramos hacia adelante en nuestra vida, porque yo quiero que pase hoy todo. Yo hoy me quiero ganar la lotería, hoy quiero bajar 5 kilos, hoy quiero tener el pelo hasta acá, hoy quiero todo. Pero no es así. Cuando miras tu vida para atrás, es cuando empieza a haber una congruencia de todo lo que tuviste que vivir para llegar al lugar que estás ahora. Y como le digo a la gente, no menosprecies, puede que no estés en tu lugar especial, pero la vida es una escuela. O sea, igual no estás como quieres estar, en el lugar donde quieres estar, en el país donde con el hombre o la mujer que quieres estar, no importa, pero es el proceso que tienes que vivir para llegar de aquí a allá. Claro, yo, por ejemplo, desde que tengo estas experiencias y esta práctica, siempre digo que me enamoré mucho más de esta vida, ¿no? Justamente que a veces decimos, ay, pero no, pero esto, pero lo otro, esa inconformidad. No, no, te das cuenta que todo es perfecto, que todo tiene, o sea, que en cada instante, en cada segundo vamos tomando decisiones y esas decisiones tienen todo un enlace y es para que, justamente para que lleguemos a ese punto final que como yo, por lo menos desde mi comprensión y mi creencia, entiendo que hemos encarnado, hemos venido a esta vida para para cumplir unas materias o hacer un aprendizaje, ¿no? El alma lo sabe. Entonces, a veces, desde lo humano, no entendemos. ¿De por qué? ¿Por qué se me rompe el coche o el carro, como dicen ustedes? Bueno, ¿por qué se me rompe? Y resulta que se te rompió para que camines y caminando esa semana pasas por una calle que hace mucho que no pasabas y ves ese lugar y entras y conoces a esa persona que te va a dar la información que nosotros, como tú dices, muchas veces no nos ponemos a pensar, pero cuando miras hacia atrás, ves que es un juego tan perfecto la existencia, tan perfecta. Y yo sé que acá hay muchas personas que nos estarán escuchando y dicen, bueno, sí, pero yo como ese sufrimiento, como lo que me sucedió, como lo que me sucedió de pequeña, a lo mejor, o los padres que tuve, o sea, hay miles de historias, ¿no? Yo también escucho en la consulta miles de historias de dolor y de sufrimiento, pero al final, cuando lo ves desde la compasión de que todo tuvo un porqué en tu vida y todo tuvo un aprendizaje para ser ese ser que eres hoy, es hermoso, si lo puedes ver así, es hermoso. Yo siempre digo, aunque tuve la experiencia de pasar la pérdida de un hijo, o no me gusta incluso decir pérdida, sino bueno, la partida de un hijo, ¿no? A otro plano, porque yo realmente no lo perdí y siento que no lo perdí, pero bueno, esa presencia en este plano, nunca hubiera sido la Gabriela que soy hoy, nunca hubiera tenido este estado de conciencia, nunca hubiera comprendido como hoy comprendo a lo mejor qué es la vida, por qué venimos, qué quiere el alma, cómo el alma tiene esa información, cómo vamos a seguir después de aquí y vamos a volver a lo mejor, si así lo decidimos, a vivir otras experiencias. Entonces, al final todo es gratitud. Gabriela, tú cada vez que quieres hablar con tu hijo, ¿sales de tu cuerpo? Bueno, no cada vez que sí, o sea, puedo salir, salgo bastante, pero no cada vez que salgo lo encuentro. No, no voy a decir algo que, o sea, a veces sí, a veces no, a veces por temporada más, a veces pareciera que si yo lo necesito más, si yo no lo necesito tanto, digamos menos, pero muchas veces, muchas veces. Te diría a lo mejor una vez o dos por mes, sí, pero no todas las noches. Por supuesto, yo quisiera, pero primero, no todas las noches tengo experiencias astrales, porque eso es algo que no conozco a nadie que las tenga todas las noches, o sea, a veces hay días mejores, días que no, a veces nos influye la luna, nos influye la alimentación, muchas cosas, Menos, ¿no? cansada. Estados energéticos, sí, sí, emociones, de todo. Y no siempre que salgo tampoco, bueno, lo encuentro, ¿no? O aparece, muchas veces ya solo aparece, pero también, fíjate que otras veces él me ha venido como a buscar o a llamar, ¿no? Por algo, por como es increíble, pero ellos tienen la capacidad también de venir de alguna manera a sacarnos del cuerpo. Sobre todo si nosotros aprendimos, o como tú que practicas, que estás abierta, ¿no? A meditar, a tener, es un poco
conectar con nuestras sensaciones. Pero, pero bueno, me siento muy agradecida de que tantas veces puedo verlo, por supuesto. Es un regalo divino. Te voy a contar que hace unas noches, hace un poco, em, cuando me casé, muy raro, yo tenía un anillo que me había dado una tía. Entonces, ese anillo nunca lo usé mucho, porque en México todas las personas andamos sin nada, porque es un país medio complicado, no hay que andar en esas energías, pero pues sí nos cuidamos, ¿no? No que sea la joya de la reina, pero pues es algo que me gustó mucho y no lo quería perder. El día de mi boda me pareció muy raro que fui y me puse el anillo. No sé por qué. Dije: "Ay, qué raro, años que no lo uso", y fui y me lo puse el día de mi boda. Yo no soy mucho de alhajas, entonces no, soy bastante sobria para eso. Entonces, total, a las 2 semanas me acuesto a dormir sin, te lo juro, Gabriela, sin hacer ningún esfuerzo, sin, eh, pensarlo, meditarlo o tratarlo. Nada más me acuesto así en mi camita. Y estaba pensando si iba a meditar o no, porque luego yo medito en la noche y eso me activa también, y me he dado cuenta que a veces me causa insomnio, el estar ponerme a meditar muy fuertemente en la noche, porque aquí ya no quiero parar y son horas y Mm. entonces, de repente, na con lo así nada más cierro los ojos y ¡pum!, aparece mi tía. Mm. Estaba la luz apagada, abro los ojos y ahí la veo, con los ojos abiertos. No estaba dormida, no estaba tomando ningún honguito ni nada, mi tecito. O diga: "No, ¿qué se echó esa?". Y la veo Ah, clara, no, porque ya ves que te dicen: "¿Y qué fumaste?", sí, sí. ¿no? Entonces, la veo así y me dijo: "Nunca pensé que te ibas a dedicar a lo que te dedicas". Yo no sé si tú sabes, pero yo tenía un canal de belleza antes. Fue Sí, sí, lo vi. pioneros que yo tenía cremas, mascarillas, todo ese tipo de cosas naturales que mucha gente todavía sigue. Y me dice: "Me siento muy orgullosa de ti". Y agarra sus manitas y yo le tenía las manos así y me las pone encima. Y me dice: "Usa mi anillo cada vez que como un amuleto", me dijo. Y al lado veo a mi tío que ya había fallecido antes. Nada más me sonríe con una sonrisa así, y ya no sigo con lo demás porque sí me van a decir que tomé algo, pero fue 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 poco, ¿no? O sea, quizás fueron 10, 15 segundos que parecen más eternos en eso, con los ojos abiertos. Y de ahí, y pum, se esfumaron. La vi con un gozo, con una felicidad, y de la manera que me habló, pero una sonrisa y una alegría que yo nunca le vi acá. Claro, como te decía, porque pareciera como que ellos los ves en su mayor esplendor. Yo, por ejemplo, hace ya 3 años falleció mi mamá, ¿no? Yo estaba acá en España, yo ya me había como despedido de ella, pero bueno, me vine y al poco tiempo ella se puso mal, así, y en 3 días falleció. Pero yo sabía que estaba internada, pero no sabía cuándo iba a partir. Y, por ejemplo, esa noche la vi, ¿no? Y la vi más joven y la vi hermosa. Y me desperté y le dije a mi marido, le digo: "Mi mamá ya partió". Y abro el teléfono y tenía un mensaje, ¿no? De mi prima que mi mamá se había ido esa madrugada. Entonces, yo sé que cuando están allí, o sea, yo me di cuenta que ella ya había fallecido porque la vi radiante. Yo ya había ido a visitarla cuando ella estaba en el hospital, ¿no? Así en modo astral, en el sueño, y ella estaba, digamos, bueno, la vi como doliente, la vi sufriendo. En cambio, esa noche la vi radiante. Yo dije, ya está fuera de su cuerpo. Entonces, no me asombra lo que me dices de tu tía, y fíjate vos que, por ejemplo, esto es algo muy interesante lo que cuentas, ¿no? Que acá otra clave para los que nos estén escuchando. Cuando queremos conectar con un ser fallecido, con un ser querido, yo aconsejo mucho tomar un objeto, ¿no? El objeto puede hacer como si fuera de antena, ¿no? El hecho de que tú te pusieras el anillo de tu tía de alguna manera, que ese anillo había sido de ella, que los objetos conservan también la energía de la persona. Entonces, de alguna manera fue la conexión para que a lo mejor ella
o recibiera, te observara, ¿no? Viera que estabas casándote, que tenías el anillo, qué sé yo, o para que de alguna manera pudiera ella entrar en este plano y darte ese mensaje. Pero los objetos son son buenos para ese tipo de cosas, sobre todo si fueron objetos muy personales, ¿no? Entonces, cuando estamos, por ejemplo, en duelo, que sufrimos, que queremos un mensaje de algún ser querido, recomiendo a lo mejor incluso dormir con ese objeto bajo la almohada, pequeño, o ponérnoslo aquí en el pecho, algo que podamos de alguna manera usar casi como antena para esa conexión que va a aparecer en el mundo de los sueños, ¿verdad? Fíjate, Gaby, que a mí me gustaría, yo sé que aquí han habido personas que han perdido familiares, que tienen una depresión, una tristeza y les ha costado mucho ese duelo, que quizás nos estén escuchando y no es casualidad que estén hoy aquí en Planeta Anastasia, Claro. Gaby, no es casualidad que tú y yo nos hayamos juntado, ¿no? Y espero que no sea Nada es casual, nada es casual. no será la última. Entonces, ¿qué le pudieras decir a una madre, a una hermana, a un amigo, a una persona que perdió? Y me encanta que venga de ti porque es una mamá que perdió un hijo, entonces no puede haber más sinceridad que eso, un dolor muy grande. ¿Qué les puedes decir? Que de esa pérdida que dices: Mira, "Voy a ver", de esa culpa también. mira, primero, con todo respeto, decirle que, por supuesto, que comprendo ese dolor, ¿no? Ese dolor que a veces es desgarrador, que a veces es hasta un deseo incluso de no seguir aquí, ¿no? Por ese ser querido, pero que si puede dar un paso como por fuera de ese dolor y abrirse a la idea de que ese ser sigue estando en otro plano de dimensión, pero que es muy cerca. Esto también es importante porque no es allá lejos en el universo, una estrellita, no, ellos están muy cerca, están a una membrana de nosotros, están a un velo. Entonces, si puedes abrirte a comprender que ese ser que tanto quieres está aquí y está muy cerca, puedes recibir más mensajes y además honrarlo hablándole, sonriéndole y no solo que te vea con tanto dolor. O sea, nosotros, yo sé que lo que más nos sucede es que extrañamos ese cuerpo para darle un beso, extrañamos esa presencia o nos parece que un proyecto se frustró, por ejemplo, en el caso de un hijo, ¿no? Una madre siempre quiere ver a su hijo crecer, que piensa siempre en el futuro de ese hijo, no es natural que se vaya antes. Sin embargo, muchísimas almas se van de bebés, de pequeños, de niños. Entonces, si tú que nos estás escuchando eres una persona que ha perdido a alguien hace muy poco, permítete por un lado sentir ese dolor y llorar, pero permítete también abrirte a recibir, porque cuando te abres, ellos están siempre muy ansiosos y gustosos de mandar mensajes, de dar esos mensajes. Los mensajes van a aparecer por todos lados, vas a escuchar su voz, vas a ver cosas, te va a dejar un pequeño, a lo mejor una pluma, un papelito, va a suceder, vas a ver en un cartel una frase que dice, mamá te quiero, un cartel que nunca habías visto, o sea, los mensajes van a aparecer porque él y tu propia alma te van a guiar a verlos. Entonces, al pensar, hay una forma de comunicación, que eso también es lo importante, hay una forma de comunicación con el otro plano. De hecho, eso hacemos los mediums y las personas que canalizamos, pero que tú, que nos estás escuchando, también puedes, también puedes comunicarte con ese ser querido. Incluso busca un código, digamos, ¿no? Bueno, mi código va a ser el color azul, o mi código va a ser ver una pluma, o mi código va a ser un pájaro, o mi código va a ser esa comida que nos gustaba tanto juntos. Y vas a ver que a través de ese código también él te va a enviar mensajes, también, porque ellos están ansiosos de hacerlos y de darnos consuelo. Ningún ser que parte y que está aquí cerquita, mirándonos, no quiere vernos sufrir y llorar y a veces muchas personas incluso quedar
casi como dolientes en vida, ¿no? Hay que honrar la vida de esas personas que nos están esperando en el otro plano y que las vamos a volver a ver, pero que hoy nos podemos comunicar. Híjole, fue hermoso y la verdad es que sí se comunican. Y se comunican si estamos abiertos, si podemos salir de esa agonía, nos damos cuenta de las señales, de las cosas que suceden. Y yo apuesto que mucha gente aquí puede comentar de situaciones que han sentido, que han vivido, de cosas incluso que no tienen explicación en el 3D, ¿verdad? Y que dices: "Híjole, ¿cómo pasó esto?". Me encantaría que comentaran eso, ¿no? Porque Mira, yo no, 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 por favor. no, no, no. No, yo te iba a decir que yo acompaño muchas mamás en duelo, ¿no? Porque, bueno, el que ya pasó por ahí, justamente como estamos con estas herramientas y con otras, y, y justamente soy testigo de lo que llamaríamos milagros, Anastasia, milagros, milagros, que aparezcan cosas en la puerta de la casa, que entre un ave y justo traiga algo que era su color, milagros realmente en la comunicación, milagros tan hermosos y que traen tanta paz a esa mamá o a esa familia que los extraña. Entonces, abrirse a los milagros y confiar, ¿no? Porque después está esa otra parte que la mente o no falta quien, ese amigo o ese vecino que te dice, va, bueno, pero eso casualidad o te lo estás inventando. Pues no, yo digo, nada, nada es casual, ya sabemos que no. Entonces, el universo te va a permitir que esa comunicación llegue por ese plano donde ese ser contigo lo quería. Y si a lo mejor le gustaba el agua, pues se van a comunicar por el agua. Y si a lo mejor le gustaba, no sé, ya digo, un color, una comida, una música, pero los mensajes van a venir, van a venir. Estoy segura que sí, además yo lo he vivido, ¿no? En mi vida yo misma he vivido cosas impresionantes y que este es un mundo apasionante. Y tú me habías comentado, mi querida Gaby, que ibas a hacer un evento Sí, voy a estar en Quintana Roo, en bien Puerto en la Morelos, ropa, con Quintana un Roo. científico. En Quintana Roo, en Puerto Morelos, un evento de 3 días, un retiro presencial 23, 24 y 25 de mayo, ¿no? Donde además de dar toda la teoría que digamos que reúne toda esta práctica de los sueños, de la interpretación de los sueños, del viaje astral, del sueño lúcido, tenemos la noche astral donde dormimos todos juntos en círculo y yo los voy guiando con las meditaciones, con los sonidos, con mi palabra, para que lleguen allí hasta las puertas de poder cruzar a la otra dimensión. Así que se me ocurrió hoy, con tu permiso, Anastasia, que todos los que nos están escuchando, y si este episodio todavía, ¿no? Estamos a tiempo de porque esto, claro, queda en internet por mucho tiempo, pero esto es el 23, 24 y 25 de mayo de 2025. Entonces, entre todos los que comenten aquí y les interese, podemos, bueno, hacer que si quieren ir, tengan un descuento por venir de tu parte, por haber escuchado este podcast. Y además, si te parece, para quien a lo mejor no puede, porque bueno, no todos pueden desplazarse, ¿no? Entre todas esas personas interesadas en este tema, sortear una sesión conmigo, sobre todo si es alguien que está en momento de duelo y que lo necesita, pero bueno, o si quiere aprender sobre los viajes astrales, pero me parece, bueno, sobre todo que podemos regalar, ¿no? A alguna persona que sienta que necesita en este momento porque está en ese estado, como decíamos, de haber perdido a un ser. Me parece muy generoso de tu parte. Verdaderamente, vayan a Quintana Roo las personas que pueden y vamos a hacer una cosa, de los comentarios que pongan de las personas que quieran participar en una cita contigo, que vamos a dejar todos los Sí, la información de Gaby en la cajita de información, es más fácil para que claro. puedan ir a todos Sí, sus sí. canales y todo. Lo que vamos a hacer es como una rifa electrónica que es con un programita. Eso. Nos vamos Sí, a dejar 2 o 3 comentarios y vamos a ver cuál es el mejor comentario, por qué quieres una cita con Gaby, qué momento estás viviendo. exacto. Nada más dejen sus datos, por dónde los comunicamos y Gaby se comunicará con ustedes y sí, es un hecho, ¿no? Así es.
Así es, ahí le vamos a dejar todo, mis redes, mi canal, mi mail, para que puedan escribirme directamente y con todo gusto, porque la verdad yo tomo esto como un servicio, como una misión en este momento de mi vida, ¿no? Tuve otra profesión antes y bueno, como todos hemos venido de otros lugares, pero en este momento lo que más quiero es abrir esa ventanita o esa puerta, si se puede, ¿no? A que, a que comprendan que esto es algo natural, que todos podemos hacerlo, que tú que nos estás escuchando, que vos, que esa persona que lo necesita lo puede hacer. No necesitan, acá ya basta de que solo un maestro o solo un gurú o solo un chamán, no, sí, hay personas que tienen más información, más capacidad, pero todos podemos hacer estas prácticas y todos podemos aliviar nuestro corazón y comprender más cómo es este mundo, que todo es cuántico, todo está allí a nuestro alcance. Todo es cuántico. Y antes de despedirnos, casi un podcast maravilloso se me fue así. Creo que ya llevamos Sí, una hora. volando. Guagua, ¿no? Estos son los que me gustan a mí. Sí. Sí, cuando entramos en este mundo hay que ser pacientes. Hablamos del tiempo, no quieran los resultados hoy. Ya hoy me quiero comunicar y quiero viajar y quiero ver a mi tío y quiero, porque es un proceso y a veces cuesta, porque nuestro cerebro nuevamente reptiliano, no, hombre, esa no es una señal, aunque tú digas, y a mí me pasó, ¿eh? O sea, cuando entramos en este mundo hay mucha resistencia. ¿Será verdad o me estoy volviendo loca? ¿Sí o no? Y de repente te Claro, claro. Oye, y no falla. Una vez yo le dije, bueno, en meditación dije: "Quiero que me mandes una señal para ver que todo esto es real. Quiero que me mandes mañana una mariposa". Fue exactamente lo que pedí. Pues pasó el día, me acabé yendo con mi esposo al cine a ver una película y dije: "En cualquiera de las formas, física, escrita, caricatura, peluche, lo que sea, pero quiero ver una mariposa mañana". No sé si te ha pasado. Me siento a ver una película que se llama Hereje, nada que ver con el tema de mariposas, y al final sale una mariposa de este tamaño en la pantalla, pero así, y empieza a volar así, y se llena de mariposas, y yo Y sal bueno, y esas son las confirmaciones y tenemos que confiar en esas confirmaciones. Lo que tú hiciste, yo lo recomiendo muchísimo, incluso con los seres fallecidos, con nosotros mismos. Bueno, si dudas, pide una confirmación. Y si te cuesta todavía creerte, pide otra y van a venir, las confirmaciones van a venir. Y si estás atenta, como tú dices, bueno, en cualquier forma, porque a veces viene en una palabra que tiene escrito alguien acá me dice en una, mariposa. ¿no? Exacto, exacto. O viene en un sobre que justo te tiraron bajo la puerta, que es una propaganda, pero hay una mariposa. Entonces, así con los seres queridos funciona muchísimo. Es decir, bueno, nuestra, quiero que me llegue una rosa y a lo mejor te llega en un papel, en una foto, en una palabra, o abres el ordenador y lo primero que te aparece ese día. Y confiar cuando eso sucede, confiar. Porque cuando vas confiando, más te muestra el universo. O sea, si tú confías en que tu poder se está abriendo, más vas a canalizar, más vas a poder conectar, ¿no? No te lo digo a ti, sino al que nos está escuchando, porque yo ya sé que tú lo haces. No, pero Bueno, sí. la verdad que ha sido, yo también me lo he pasado súper bien. Vamos, ojalá hagamos otra porque hay mucho por compartir y sobre todo eso, y darle ese toque, ¿no? De inspiración, de impulso a las personas que se animen, que todos podemos pedir estas señales y canalizar y recibir mensajes y entonces al final, no sé cómo te sucederá a ti, pero uno se siente más poderoso, más fuerte, más confiado después que te sucede eso. Es increíble saber que no estamos solos, que la información está ahí y que tenemos todos. O sea, no es que Gaby tiene algo especial o que yo tenga algo especial o que ese señor, sino que simplemente han accedido a esa información, han aprendido, hemos tenido que aprender, hemos tenido, Claro. hemos tenido que practicar. Y bueno, también aprovecho a toda mi comunidad para invitarlos a ser parte de creadoras de milagros. Ahí les dejo la información en la cajita. Y Gaby, eres un amor, te he disfrutado. Bueno, ya te tengo en el WhatsApp para mandarte mensajito. Eres muy linda y que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a toda mi linda comunidad.
Gracias a ti y saludos también a toda tu hermosa comunidad. Gracias.